Un mecánico sin hogar rescató a una niña del secuestro. Días después, descubrió quién era ella. El sol de julio caía implacable sobre las calles de Guadalajara, convirtiendo el asfalto en una plancha ardiente. Roberto Méndez, de 38 años, se refugiaba bajo la sombra de un árbol en la esquina de la avenida Chapultepec, observando el incesante tráfico que pasaba frente a él. Sus manos, curtidas por 15 años de trabajo mecánico, sostenían una pequeña caja de herramientas básicas que había logrado conservar a pesar de todas las adversidades. Era su única posesión valiosa, el último vestigio tangible de lo que alguna vez fue su vida como uno de los mecánicos más respetados del taller automotriz, el Águila Dorada. Roberto había perdido todo 6 meses atrás, cuando el taller donde trabajaba cerró abruptamente debido a deudas fiscales del propietario. Sin trabajo estable y sin los ahorros que había invertido en el negocio familiar que nunca prosperó, pronto perdió su pequeño departamento en la colonia Santa Teresita. Pero a diferencia de muchos otros en su situación, Roberto nunca permitió que las circunstancias destruyeran su integridad. Cada mañana se lavaba en los baños públicos del mercado. Mantenía su ropa lo más limpia posible y ofrecía sus servicios mecánicos a conductores con problemas, cobrando solo lo justo para comer ese día. Nunca pedía limosna. Su orgullo profesional no se lo permitía. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella tarde de jueves, Roberto había conseguido reparar el sistema de enfriamiento de un taxi viejo, ganándose 200 pesos que le permitirían comer decentemente durante 2 días. Guardaba cuidadosamente los billetes en su bolsillo cuando escuchó gritos provenientes de la calle lateral. Su instinto lo hizo voltear inmediatamente. Una niña de aproximadamente 8 años corría desesperadamente por la banqueta, con el uniforme escolar arrugado y las trenzas deshechas, perseguida por un hombre corpulento de unos 45 años que vestía una camisa a cuadros y pantalón de mezclilla. «¡Ayuda! ¡No lo conozco! ¡Me quiere llevar!», gritaba la pequeña con voz quebrada por el terror. Roberto no lo pensó 2 veces. Dejó caer su caja de herramientas y corrió hacia la escena con una velocidad que no sabía que aún poseía. La niña tropezó con una irregularidad en la banqueta y cayó al suelo, raspándose las rodillas. El hombre estaba a punto de alcanzarla cuando Roberto se interpuso entre ambos, su figura delgada pero tensa como un resorte. «Aléjese de ella», ordenó Roberto con voz firme, adoptando una postura protectora frente a la niña. El hombre se detuvo evaluando la situación. Era claramente más grande que Roberto, pero había algo en la determinación del mecánico que lo hizo dudar. «No te metas donde no te llaman, vagabundo. Es un asunto familiar», gruñó el hombre, intentando rodear a Roberto para alcanzar a la niña. «Él no es mi familia. Intentó meterme a su camioneta cuando salí de la escuela», sollozó la pequeña, aferrándose a la pierna de Roberto. La certeza en la voz de la niña eliminó cualquier duda que Roberto pudiera haber tenido. Se mantuvo firme en su posición, bloqueando el paso del hombre. «Si es su familia, llame a la policía y demuéstrelo. Pero no se va a llevar a esta niña mientras yo esté aquí», declaró Roberto, consciente de que probablemente estaba arriesgando mucho más que una simple confrontación física. El hombre dio un paso amenazante hacia adelante, cerrando los puños. La tensión en el aire era palpable. Los transeúntes comenzaban a detenerse, formando un círculo alrededor de la escena. Algunos sacaron sus teléfonos celulares, grabando el incidente. Esta atención pública pareció preocupar al agresor. «Esto no se va a quedar así», amenazó el hombre, retrocediendo lentamente.
Te vas a arrepentir de meterte en esto. Dio media vuelta y caminó rápidamente hacia una camioneta blanca estacionada en la esquina. Arrancó con violencia, dejando marcas de llanta en el pavimento mientras se alejaba a toda velocidad. Roberto memorizó las placas. JKL 789B, Jalisco. Roberto se arrodilló junto a la niña, que temblaba violentamente y tenía lágrimas recorriendo sus mejillas. Sus rodillas sangraban por la caída, pero las heridas no parecían graves. Ya pasó, pequeña, ya pasó. «Estás a salvo», murmuró Roberto con voz tranquilizadora, buscando en su mochila un pañuelo limpio que guardaba para estos propósitos. Con cuidado, limpió la sangre de las rodillas de la niña. «¿Cómo te llamas, niña?», preguntó Roberto suavemente. La pequeña se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar la compostura. «Sofía». «Sofía Ramírez Castellanos», respondió con voz temblorosa. «Iba caminando de regreso de la escuela cuando ese señor se bajó de su camioneta y trató de agarrarme. Me dijo que mi mamá lo había mandado a recogerme, pero yo nunca lo había visto antes». «Hiciste bien en correr y gritar», la felicitó Roberto. «Eres una niña muy valiente. ¿Dónde vives? Vamos a llevarte a tu casa». Una mujer mayor que había presenciado todo se acercó con un botiquín básico que tenía en su puesto de revista cercano. «Joven, déjeme ayudar a curar a la niña. Dios lo bendiga por lo que hizo. No cualquiera se hubiera arriesgado así». Mientras la señora limpiaba y curaba las heridas de Sofía, Roberto se alejó brevemente para recoger su caja de herramientas, que milagrosamente nadie había tocado. Cuando regresó, Sofía lo miraba con una mezcla de gratitud y admiración que le recordó dolorosamente a su propia sobrina, a quien no veía desde que perdió su estabilidad. «¿Usted es policía?», preguntó Sofía con curiosidad infantil. Roberto negó con la cabeza, esbozando una sonrisa triste. «No, solo soy un mecánico que pasaba por aquí». La señora del puesto terminó de vendarle las rodillas a Sofía y le dio una paleta de caramelo para calmarla. «Debería llamar a la policía y reportar lo que pasó», sugirió la mujer, mirando preocupada a Roberto. «Ese hombre podría intentarlo de nuevo con otra niña». Roberto asintió. «Tiene razón, Sofía. ¿Tienes el número de teléfono de tu mamá?». La niña recitó el número de memoria y la señora del puesto gentilmente prestó su teléfono para la llamada. Roberto marcó y esperó, sintiendo una ansiedad creciente. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría la situación sin asustar demasiado a la madre, pero dejando clara la gravedad de lo ocurrido? Al tercer timbre, una voz femenina respondió con tono profesional y ligeramente impaciente. «¿Bueno?». «Habla Patricia Castellanos». Roberto respiró profundo antes de hablar. «Señora Castellanos, mi nombre es Roberto Méndez. Llamo porque su hija Sofía acaba de pasar por una situación peligrosa. Pero está bien. Un hombre intentó llevársela forzosamente cerca de la avenida Chapultepec, pero ella logró escapar. Está conmigo y está a salvo. Solo tiene algunos rasguños leves en las rodillas». Hubo un silencio aterrador del otro lado de la línea, seguido de un grito ahogado. «Dios mío, Sofía, ¿dónde están? Voy para allá inmediatamente». La voz de la mujer se había transformado de profesional a desesperada en cuestión de segundos. «Estamos en la esquina de Chapultepec y Libertad, frente a un puesto de revistas», informó Roberto. «Voy a quedarme con ella hasta que usted llegue. Y necesitamos llamar a la policía para reportar el incidente». «No se muevan de ahí. Llego en 15 minutos», dijo Patricia antes de colgar abruptamente. Roberto entonces marcó el número de emergencias y reportó el intento de secuestro, proporcionando una descripción detallada del agresor, las placas de la camioneta y la secuencia exacta de los eventos. El operador le informó que enviarían una patrulla al lugar para tomar la declaración formal.
Mientras esperaban, Roberto se sentó en el bordillo junto a Sofía, quien se había calmado considerablemente, pero seguía aferrada a su brazo como si temiera que pudiera desaparecer. «Señor Roberto», dijo la niña con voz pequeña, «¿por qué me ayudó? La mayoría de la gente solo mira y no hace nada». La pregunta golpeó a Roberto en un lugar profundo de su ser. Se quedó en silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque cada niño merece estar seguro, Sofía, y porque aunque yo no tenga mucho en este momento, todavía tengo la capacidad de hacer lo correcto cuando se presenta la oportunidad». Sofía lo miró con ojos grandes y serios. «Mi mamá dice que la gente buena siempre es recompensada. ¿Usted cree eso?». Roberto sonrió con tristeza. «A veces la recompensa es simplemente saber que hiciste lo correcto, mija. Eso es suficiente». La señora del puesto de revistas, que se había presentado como Doña Carmen, les trajo 2 vasos de agua fresca y se quedó cerca, como una guardiana adicional. «Joven, usted es un héroe», declaró con firmeza. «No importa lo que digan las apariencias, un verdadero hombre se mide por sus acciones, no por su cartera». Antes de que Roberto pudiera responder, el chillido de neumáticos anunció la llegada de un BMW negro, último modelo, que se detuvo de manera abrupta frente al puesto. Una mujer de aproximadamente 35 años, vestida con un elegante traje sastre color azul marino, salió del auto antes de que el motor se apagara completamente. Su cabello castaño estaba recogido en un moño impecable y sus zapatos de tacón resonaban con urgencia contra el pavimento. «¡Sofía!», gritó Patricia Castellanos, corriendo hacia su hija con los brazos extendidos. La niña se levantó de un salto y corrió hacia su madre, chocando contra ella en un abrazo desesperado. Ambas lloraban abiertamente. «Mami, tuve mucho miedo. Un señor malo intentó llevarme, pero el señor Roberto me salvó», sollozaba Sofía contra el pecho de su madre. Patricia abrazó a su hija con fuerza por varios minutos, revisándola de pies a cabeza, tocando su rostro, verificando las vendas en sus rodillas, como si necesitara confirmar físicamente que su hija estaba completa y a salvo. Finalmente, Patricia levantó la mirada hacia Roberto, quien se había mantenido a una distancia respetuosa, permitiendo el reencuentro madre-hija. Los ojos de Patricia, enrojecidos por las lágrimas, se encontraron con los de Roberto. Por un momento pareció procesar la apariencia del mecánico, la ropa gastada pero limpia, la mochila raída, las manos callosas, la evidente situación de vulnerabilidad. Pero en lugar de juicio, sus ojos mostraron algo que Roberto no esperaba: profundo respeto y gratitud infinita. Patricia caminó hacia Roberto con Sofía aún aferrada a su mano. «¿Usted es Roberto Méndez?», preguntó con voz aún temblorosa por la emoción. Roberto asintió, sintiéndose incómodo bajo el escrutinio de esta mujer claramente adinerada. «Sí, señora. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». Patricia negó enfáticamente con la cabeza. «No, señor Méndez. No cualquiera lo hubiera hecho. La mayoría de la gente hubiera sacado su teléfono para grabar y subir un video a las redes sociales. Usted se arriesgó físicamente para proteger a mi hija, sin conocerla, sin esperar nada a cambio». Extendió su mano hacia Roberto. «No tengo palabras para expresar mi gratitud. Usted salvó lo más preciado que tengo en este mundo». Roberto estrechó la mano de Patricia, notando la firmeza del apretón. «Su hija es muy valiente. Ella gritó, corrió y pidió ayuda. Eso fue lo que realmente marcó la diferencia». En ese momento, la patrulla policial llegó con las sirenas apagadas, pero las luces encendidas. 2 oficiales, un hombre mayor de unos 50 años y una mujer joven, descendieron de la unidad y se acercaron al grupo. Durante la siguiente hora, todos dieron sus declaraciones.
Doña Carmen proporcionó el video que había logrado grabar con su teléfono celular desde el momento en que Roberto se interpuso. Las imágenes mostraban claramente al agresor, su camioneta, las placas y toda la secuencia de eventos. «Emitiremos una orden de búsqueda inmediata», aseguró el oficial mayor. «Con estas placas y este video, lo localizaremos pronto. Señora Castellanos, recomendamos extrema precaución. Su hija no debe caminar sola por ningún motivo. Este tipo de intentos de secuestro suelen estar vinculados a redes más grandes». Patricia palideció ante las palabras del oficial, apretando más fuerte la mano de Sofía. «Lo entiendo, oficial. Voy a tomar todas las precauciones necesarias». El oficial se volvió hacia Roberto. «Señor Méndez, su intervención probablemente salvó la vida de esta niña. Vamos a necesitar que venga a la estación en los próximos días para firmar algunos documentos adicionales». Roberto asintió. «Por supuesto, oficial. Lo que necesiten». Cuando los policías se retiraron, Patricia se quedó mirando a Roberto con una expresión indescifrable. Parecía estar debatiendo algo internamente. «Señor Méndez», comenzó finalmente, «me gustaría recompensarlo adecuadamente por lo que hizo. Por favor, permítame». Roberto levantó la mano suavemente, interrumpiéndola. «Señora Castellanos, le agradezco el gesto, pero no busco ninguna recompensa. Solo me alegro de que Sofía esté bien». Patricia frunció el ceño, claramente frustrada por la resistencia de Roberto. «Señor Méndez, insisto, usted arriesgó su integridad física por mi hija. Es lo mínimo que puedo hacer». «De verdad, señora, no es necesario», respondió Roberto con firmeza pero amabilidad. «Solo hice lo que mi conciencia me dictaba». Patricia estudió a Roberto por un largo momento, y él pudo ver las ruedas girando en su mente. Finalmente asintió lentamente. «Está bien, respeto su postura. Pero al menos permítame invitarlo a comer algo. Los tres, insisto en esto». Roberto iba a rechazar nuevamente cuando sintió a Sofía tirar de su mano. «Por favor, señor Roberto, mi mami hace la mejor lasaña, y usted se ve como si no hubiera comido bien en mucho tiempo». La inocente observación de la niña tocó un nervio. Roberto no había comido una comida casera decente en meses. Su orgullo luchaba contra su sentido práctico y contra el deseo genuino en los ojos de la pequeña Sofía. Finalmente, suspiró. «Está bien, pero solo porque Sofía insiste». Patricia sonrió, y Roberto notó que era la primera sonrisa genuina que veía en su rostro desde que llegó. «Excelente. Nuestra casa no está lejos de aquí. Por favor, acompáñenos». Roberto recogió su caja de herramientas y siguió a Patricia y Sofía hasta el BMW. Patricia notó su excitación al acercarse al lujoso vehículo. «No se preocupe por el asiento, señor Méndez. Un auto se puede limpiar. Lo que no se puede reemplazar es una vida humana». El trayecto hasta la residencia de los Castellanos duró apenas 15 minutos, pero para Roberto fue un recordatorio punzante de todo lo que había perdido. Atravesaron colonias cada vez más exclusivas hasta llegar a una zona residencial privada en Zapopan. La casa era una construcción moderna de 2 plantas con jardines impecablemente cuidados y una fuente en la entrada. Mientras Patricia estacionaba en el garaje que albergaba otro vehículo de lujo, Roberto se sintió profundamente fuera de lugar. «Señora Castellanos», comenzó con incomodidad, «quizás esto no sea apropiado. Yo no...». Patricia se volvió hacia él con expresión seria. «Señor Méndez, usted salvó a mi hija. Eso lo hace bienvenido en mi casa siempre que lo desee. Su situación económica actual no cambia el valor de sus acciones ni de su carácter. Por favor, no se sienta incómodo». Entraron a la casa a través de una cocina amplia y moderna que brillaba con electrodomésticos de acero inoxidable. Patricia le indicó a Roberto dónde podía lavarse las manos y le ofreció una toalla limpia.
Cuando Roberto salió del baño, encontró a Sofía cambiándose el uniforme escolar por ropa cómoda. La niña corrió hacia él y lo tomó de la mano. «Ven, señor Roberto, quiero enseñarte mi cuarto antes de cenar». Patricia sonrió ante el entusiasmo de su hija. «Adelante, mientras tanto prepararé algo de comer». Roberto siguió a Sofía por las escaleras hasta su habitación, que era exactamente lo que esperarías del cuarto de una niña de 8 años, lleno de juguetes, libros, peluches y dibujos en las paredes. Lo que llamó la atención de Roberto fue una fotografía en el buró junto a la cama. Mostraba a Sofía más pequeña, a Patricia y a un hombre guapo de traje que los abrazaba a ambas. «Ese es mi papá», dijo Sofía suavemente, siguiendo la mirada de Roberto. «Murió hace 2 años en un accidente de auto. Era muy bueno arreglando cosas, como usted». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Lo siento mucho, Sofía. Debió haber sido un gran hombre». La niña asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Él siempre decía que lo más importante en la vida es ayudar a otros. Por eso sé que él estaría muy agradecido con usted por ayudarme hoy». Bajaron juntos cuando Patricia llamó para cenar. La mesa estaba puesta con 3 platos, y Patricia había preparado rápidamente una pasta con salsa de tomate casera, ensalada y agua fresca de Jamaica. Era comida simple pero deliciosa, y Roberto no pudo evitar que sus ojos se humedecieran al probar el primer bocado de comida casera en meses. Comió despacio, saboreando cada momento, consciente de que probablemente volvería a sus comidas esporádicas y básicas al día siguiente. Durante la cena, Sofía habló animadamente sobre su escuela, sus amigas y sus pasatiempos, creando una atmósfera casi familiar que hacía aún más difícil para Roberto mantener la distancia emocional que sabía que necesitaba. Patricia observaba en silencio, haciendo preguntas ocasionales, pero principalmente estudiando a Roberto con mirada analítica. Cuando terminaron de cenar, Patricia sirvió café y le pidió a Sofía que subiera a hacer su tarea. La niña protestó, pero obedeció después de darle un abrazo impulsivo a Roberto. Una vez solas, Patricia se sentó frente a Roberto con expresión seria. «Señor Méndez, ¿puedo hacerle algunas preguntas personales? Por favor, siéntase libre de no responder si lo hace sentir incómodo». Roberto asintió con cautela. «Depende de las preguntas, pero adelante». Patricia tomó un sorbo de café antes de continuar. «Sofía mencionó que usted es mecánico. ¿Cuánto tiempo lleva en esa profesión?» 15 años, respondió Roberto con un toque de orgullo en su voz. «Empecé como ayudante a los 17 años y trabajé hasta convertirme en maestro mecánico. Puedo trabajar con cualquier tipo de motor, gasolina, diésel, sistemas eléctricos, transmisiones. Era especialista en diagnóstico automotriz en el taller donde trabajaba». Patricia lo escuchaba atentamente. «¿Y qué pasó con ese taller?» Roberto bajó la mirada. «Cerró hace 6 meses por problemas fiscales del dueño. Yo había invertido mis ahorros en un pequeño negocio familiar que también quebró. Sin trabajo y sin ahorros, perdí mi departamento. He estado, viviendo en las calles desde entonces». «¿Familia?», preguntó Patricia suavemente. «Mi madre murió cuando yo tenía 20 años. Mi padre se volvió a casar y se mudó a Monterrey. Tenemos contacto ocasional, pero no cercano. Tengo una hermana, pero ella tiene sus propios problemas y no quise ser una carga». Patricia asintió procesando la información. «Y a pesar de su situación, ¿todavía tiene sus herramientas y ofrece servicios de mecánica?» Roberto asintió. «Es lo único que sé hacer bien. No pido limosna. Prefiero ganarme lo que necesito ofreciendo mis servicios. Algunos días consigo trabajo, otros no, pero mantengo mi dignidad».
Patricia permaneció en silencio por un momento, observando a Roberto con una intensidad que lo hacía sentir como si estuviera siendo evaluado. Finalmente, se levantó y caminó hacia una ventana, mirando hacia el jardín oscurecido. Señor Méndez, voy a ser directa con usted. Lo que hizo hoy por Sofía va más allá de lo que palabras pueden expresar. Y he observado su carácter durante estas pocas horas, su humildad, su integridad, su resistencia a aceptar ayuda innecesaria. Se volvió para mirarlo directamente. Necesito hacerle una propuesta, pero primero necesito ser completamente honesta sobre quién soy. Roberto esperó intrigado. Mi nombre completo es Patricia Castellanos de Ramírez. Soy la dueña de Grupo Automotriz Ramírez, una de las cadenas de talleres mecánicos más grandes de Jalisco. Mi difunto esposo fundó la empresa y después de su muerte yo tomé las riendas. Actualmente operamos 12 talleres en diferentes zonas de Guadalajara y el área metropolitana. Roberto sintió que su mundo se tambaleaba ligeramente. La mujer frente a él no era simplemente una madre agradecida, era una magnate en la industria automotriz. Tengo una propuesta para usted, continuó Patricia. Pero antes de hacerla, necesito que entienda que esto no es caridad ni una simple recompensa. Es una oportunidad que estoy ofreciendo porque creo que su carácter y sus habilidades merecen ser aprovechados adecuadamente. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Roberto con voz cautelosa. Patricia se sentó nuevamente. Quiero ofrecerle un empleo en mi empresa, específicamente una posición como maestro mecánico en nuestro taller principal en la Avenida Américas. Incluye un salario competitivo de 8,500 pesos mensuales, prestaciones de ley completas, uniformes y acceso a las herramientas y equipos más modernos del sector. Roberto se quedó sin palabras. Era más de lo que ganaba en su anterior empleo. Pero eso no es todo, continuó Patricia. Tengo una casa pequeña que la empresa utiliza ocasionalmente para empleados en transición. Está desocupada en este momento, es modesta, 2 recámaras en la colonia Loma Bonita, amueblada básicamente. Puedo ofrecérsela con un alquiler simbólico de 2,000 pesos mensuales, que se descontarían de su salario. Roberto sintió que la habitación giraba a su alrededor. Era demasiado. Señora Castellanos, no puedo aceptar, es demasiado generoso. La gente va a pensar que... Patricia levantó una mano para detenerlo. La gente puede pensar lo que quiera. Yo sé que usted es un hombre de principios, y precisamente por eso estoy haciendo esta oferta. No estoy buscando comprar su gratitud ni atarlo a nada. Si acepta el empleo, será porque es un profesional capaz, no porque salvó a mi hija. Son 2 cosas completamente separadas en mi mente. Pero señora, comenzó Roberto. Déjeme terminar, interrumpió Patricia. Mañana por la mañana, si está de acuerdo, quiero que vaya a mi taller principal. Mi gerente general se llama Eduardo Montes. Le diré que lo espere. Él le hará una prueba técnica estándar que aplicamos a todos los mecánicos nuevos. Si pasa la prueba, el trabajo es suyo por mérito propio. Si no la pasa, al menos habrá tenido una oportunidad justa. ¿Le parece equitativo? Roberto reflexionó sobre la propuesta. La forma en que Patricia lo planteaba le quitaba el elemento de caridad que tanto temía. Sería evaluado por sus habilidades, no por lo que había hecho por Sofía. Si conseguía el empleo, sería porque se lo ganó profesionalmente. Es más de lo que merezco, dijo Roberto finalmente con voz ronca. No puedo agradecerle lo suficiente. Entonces, ¿acepta?, preguntó Patricia. Roberto asintió lentamente. Acepto, pero le prometo que voy a demostrar que su confianza no está mal depositada. Voy a ser el mejor empleado que tenga. Patricia sonrió. No lo dudo, señor Méndez. Ahora hay un detalle práctico. Esta noche necesita un lugar donde quedarse.
Tenemos un cuarto de huéspedes aquí. No es lujoso, pero tiene una cama cómoda y baño privado. Puede quedarse esta noche, darse una ducha, descansar apropiadamente. Mañana temprano lo llevaré al taller. Antes de que Roberto pudiera protestar, Sofía apareció en la puerta de la cocina con su pijama de unicornios. ¿Se va a quedar, señor Roberto? Por favor, diga que sí. Todavía tengo miedo por lo que pasó hoy. La preocupación genuina en el rostro de la niña deshizo cualquier resistencia restante en Roberto. Está bien, pequeña, me quedaré esta noche. Sofía corrió y lo abrazó con fuerza. Gracias por salvarme. Eres mi héroe. Esa noche Roberto se duchó en un baño limpio por primera vez en meses. El agua caliente sobre su piel se sentía como un sueño. Se puso ropa limpia que Patricia había dejado para él, pertenecientes a su difunto esposo, que casualmente eran de talla similar. Se acostó en una cama real, con sábanas limpias y una almohada suave. Pero a pesar de la comodidad física, Roberto no pudo dormir inmediatamente. Su mente estaba procesando los eventos surrealistas del día. Había comenzado esa mañana como siempre, buscando trabajo esporádico para sobrevivir otro día más. Ahora estaba durmiendo en una casa hermosa, con la promesa de un empleo real y una vivienda propia al día siguiente. A la mañana siguiente, Roberto despertó temprano por la costumbre, desorientado momentáneamente por su entorno. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba y cómo había llegado allí. Se vistió cuidadosamente y bajó las escaleras, encontrando a Patricia ya despierta, preparando el desayuno en la cocina. «Buenos días, señor Méndez. Espero que haya dormido bien», saludó Patricia con una sonrisa. «Como no lo hacía en mucho tiempo, señora Castellanos. Gracias». Desayunaron juntos, con Sofía uniéndose a ellos poco después, todavía somnolienta, pero animada. La niña insistió en sentarse junto a Roberto, contándole sobre sus planes para el día escolar. Después del desayuno, Patricia llevó a Sofía a la escuela personalmente, algo que Roberto supo que haría de ahora en adelante después del incidente del día anterior. Luego, condujeron hasta el taller principal de Grupo Automotriz Ramírez en la Avenida Américas. El taller era impresionante, un edificio moderno de 2 plantas con 10 bahías de servicio equipadas con los elevadores hidráulicos más modernos, equipos de diagnóstico computarizado y herramientas de última generación. Roberto sintió una mezcla de excitación y nerviosismo mientras Patricia lo guiaba hacia la oficina del gerente general. Eduardo Montes era un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y manos que claramente habían trabajado con herramientas durante décadas. Patricia hizo las presentaciones formalmente. «Eduardo, este es Roberto Méndez, el hombre del que te hablé. Por favor, aplícale la evaluación técnica estándar». Eduardo estudió a Roberto con mirada profesional y experimentada. «Mucho gusto, Roberto. Patricia me contó lo que hiciste por su hija. Eso habla muy bien de tu carácter. Ahora veamos qué tal son tus habilidades mecánicas». Patricia se despidió y dejó a los 2 hombres solos. Eduardo condujo a Roberto al taller y señaló un vehículo que estaba en una de las bahías, un Nissan Sentra modelo reciente. «Este carro ha estado dándonos problemas. Se apaga aleatoriamente mientras se conduce, pero cuando lo traemos al taller funciona perfectamente. Ya revisamos los códigos de error con el escáner, pero no arroja nada definitivo. Los otros mecánicos no han podido identificar el problema. Tienes 2 horas, a ver qué puedes encontrar». Roberto asintió y se dirigió al vehículo. Abrió el capó y comenzó su inspección. Primero, hizo un análisis visual completo del compartimiento del motor, buscando conexiones sueltas, cables desgastados o cualquier señal obvia de problemas. Nada evidente. Luego encendió el motor y escuchó atentamente. El sonido era normal,
sin irregularidades perceptibles. Verificó el sistema de combustible, las líneas de presión, los inyectores. Todo parecía estar en orden. Revisó el sistema eléctrico, probando la batería, el alternador, las conexiones a tierra. Después de 40 minutos de inspección sin encontrar nada concluyente, Roberto se detuvo y cerró los ojos, repasando mentalmente todo lo que sabía sobre problemas intermitentes en vehículos. Los problemas que aparecen y desaparecen aleatoriamente generalmente están relacionados con conexiones eléctricas que se afectan por temperatura o vibración. Abrió los ojos con una nueva teoría. Se deslizó debajo del vehículo con una lámpara de mano y comenzó a inspeccionar el cableado que corría por debajo del chasis. Después de varios minutos de búsqueda meticulosa, Roberto lo encontró. Un arnés de cables cerca del tanque de combustible que estaba rozando contra un soporte de metal. El aislamiento del cable estaba desgastado en un punto específico, causando un cortocircuito intermitente cuando el vehículo golpeaba un bache o cuando la vibración del motor en ciertas condiciones hacía que el cable desnudo tocara el metal. Era un problema extremadamente difícil de diagnosticar porque solo ocurría bajo condiciones muy específicas. Roberto salió de debajo del vehículo y buscó a Eduardo, quien había estado observando desde una distancia discreta. Encontré el problema. Es un cortocircuito intermitente en el arnés de cables cerca del tanque de combustible. El aislamiento está desgastado, y cuando el cable toca el chasis metálico, causa una falla eléctrica que apaga el motor. Eduardo levantó las cejas, claramente impresionado. ¿Estás seguro? Roberto asintió. 99% seguro. Para confirmarlo completamente, podríamos reparar el cable y hacer una prueba de manejo. Si el problema desaparece, ese era el origen. Eduardo se deslizó debajo del vehículo para verificar por sí mismo. Cuando salió, tenía una expresión de respeto en su rostro. Tienes razón. Llevamos 2 semanas con este carro y 3 mecánicos diferentes no pudieron encontrar ese problema. ¿Cómo lo identificaste? Roberto se encogió de hombros modestamente. Experiencia con problemas intermitentes. Aprendí que cuando algo falla aleatoriamente, casi siempre es un problema eléctrico relacionado con conexiones o cables. Solo era cuestión de buscar sistemáticamente hasta encontrarlo. Eduardo extendió su mano. Bienvenido al equipo, Roberto. Pasaste la prueba con honores. No solo identificaste un problema que otros no pudieron, sino que lo hiciste en menos de 1 hora. Eso es excepcional. Durante las siguientes semanas, Roberto se integró al equipo del taller como si siempre hubiera pertenecido allí. Sus habilidades diagnósticas rápidamente lo convirtieron en el mecánico al que otros consultaban cuando tenían casos difíciles. Eduardo pronto comenzó a asignarle los trabajos más complejos, confiando en su experiencia y ojo detallista. Patricia le había entregado las llaves de la casa en Loma Bonita, como prometió. Era modesta pero perfectamente funcional. 2 recámaras, sala, cocina equipada, baño completo y un pequeño patio trasero. Para Roberto, que había estado durmiendo en bancas y bajo puentes, era un palacio. Cada mañana se despertaba en su propia cama. Se preparaba en su propia cocina y caminaba con orgullo hacia la parada del autobús que lo llevaba al trabajo. Había recuperado su dignidad, su propósito y su futuro. Sofía lo visitaba ocasionalmente los fines de semana con su madre. Patricia había insistido en mantener contacto, no por obligación, sino por genuino aprecio hacia Roberto. Él ayudaba a Sofía con sus tareas de ciencias, le enseñaba sobre cómo funcionaban los motores y los principios básicos de la mecánica. La niña lo adoraba, y Roberto, que nunca había tenido hijos propios, descubrió una faceta paternal en sí mismo que no sabía que poseía.
3 meses después del incidente, la policía finalmente capturó al hombre que había intentado secuestrar a Sofía. Resultó ser parte de una red criminal más grande dedicada al tráfico de personas. El video grabado por doña Carmen y el testimonio de Roberto fueron cruciales para la condena. Patricia llamó a Roberto personalmente para darle la noticia. Gracias a usted, ese hombre no podrá dañar a ningún otro niño. La fiscalía dice que su intervención salvó no solo a Sofía, sino potencialmente a docenas de otros niños que podrían haber sido víctimas futuras. Roberto recibió la noticia con alivio, mezclado con satisfacción. Justicia había sido servida. 6 meses después de comenzar su empleo en Grupo Automotriz Ramírez, Eduardo Montes llamó a Roberto a su oficina. Roberto, quiero hablar contigo sobre tu futuro aquí. Tu desempeño ha sido ejemplar. Los clientes específicamente piden que tú trabajes en sus vehículos. Tus compañeros te respetan. Y francamente no he visto a un diagnóstico tan competente en años. Gracias, Eduardo. He trabajado duro para demostrarlo, respondió Roberto, preguntándose hacia dónde iba la conversación. Eduardo se reclinó en su silla. Patricia y yo hemos estado discutiendo la posibilidad de expandir nuestro negocio. Queremos abrir un centro de capacitación automotriz para formar a la próxima generación de mecánicos. Y queremos que tú encabeces ese programa como instructor principal. Roberto se quedó sin palabras momentáneamente. ¿Yo? ¿Como instructor? Eduardo asintió. Tienes el conocimiento técnico, la experiencia práctica y, lo más importante, la capacidad de explicar conceptos complejos de manera comprensible. Hemos visto cómo ayudas a los mecánicos más jóvenes en el taller. Eres un maestro natural. También significaría un aumento salarial a 12,000 pesos mensuales, continuó Eduardo, y la oportunidad de diseñar el currículo del programa desde cero. Queremos que sea el mejor centro de capacitación automotriz del estado. Roberto sintió lágrimas de gratitud picando en sus ojos. Apenas 7 meses atrás, estaba viviendo en las calles, y ahora se le ofrecía no solo un empleo, sino la oportunidad de contribuir a formar a otros profesionales en el campo que amaba. «Acepto», dijo Roberto con voz firme. «Será un honor y una responsabilidad que tomaré muy en serio». Durante los siguientes meses, Roberto trabajó incansablemente diseñando el programa de capacitación. Desarrolló un currículo que combinaba teoría sólida con práctica intensiva, enfocándose no solo en las habilidades técnicas, sino también en la ética profesional, el servicio al cliente y la importancia de la actualización constante. Cuando el Centro de Capacitación Automotriz Ramírez abrió sus puertas un año después del incidente que cambió su vida, Roberto estaba en la ceremonia inaugural junto a Patricia, Eduardo y Sofía. Durante su discurso de apertura, Patricia compartió la historia de Roberto con los asistentes, con su permiso previo. Roberto Méndez es un ejemplo viviente de que las circunstancias no definen a una persona. Su carácter, su integridad y su determinación lo definen. Cuando estaba en su peor momento, no perdió sus valores ni su dignidad. Y cuando se le presentó una oportunidad, la aprovechó al máximo, no solo reconstruyendo su propia vida, sino ahora ayudando a construir las vidas de otros a través de la educación. Roberto, parado junto a ella, agregó: «Yo estuve donde algunos de ustedes quizás están ahora, sin esperanza, sin dirección, sintiendo que el mundo los había olvidado. Pero aprendí que una sola acción correcta, un solo momento de hacer lo que sabes que es correcto, sin esperar nada a cambio, puede cambiar el curso de tu vida de maneras que jamás imaginaste. No fue el acto heroico lo que me salvó, fue mantener mi integridad cuando era más difícil hacerlo». La primera clase del centro comenzó con 20 estudiantes, muchos de ellos jóvenes, de comunidades de bajos recursos, que no hubieran podido costear una educación técnica de calidad.
El programa incluía becas completas para estudiantes meritorios en situación económica vulnerable, algo que Roberto había insistido personalmente. 2 años después de aquel día fatídico, en la avenida Chapultepec, Roberto Méndez estaba sentado en su pequeña oficina en el centro de capacitación, revisando los exámenes de sus estudiantes. Tenía 40 años ahora, un salario estable, una casa propia que Patricia había decidido venderle a precio simbólico después del primer año, y más importante aún, un propósito que llenaba su vida de significado. Sofía, ahora de 10 años, entró corriendo a su oficina sin tocar, una costumbre que él había aprendido a tolerar con cariño. ¡Tío Roberto! La niña había comenzado a llamarlo así 6 meses atrás, y ni él ni Patricia habían corregido el apelativo. Saqué 10 en mi proyecto de ciencias, el que me ayudaste a preparar sobre motores eléctricos. Roberto sonrió ampliamente. Eso es maravilloso, Sofía. Sabía que lo harías excelente. Patricia apareció en la puerta momentos después, sonriendo ante la escena. Roberto, ¿tienes un momento? Hay algo que quiero proponerte. Se sentaron en su oficina mientras Sofía jugaba con los modelos de motor que Roberto usaba para enseñanza. Roberto, han pasado 2 años desde que te conocimos. En ese tiempo, has transformado no solo tu propia vida, sino que has impactado positivamente las vidas de casi 100 estudiantes que han pasado por este programa. 52 de ellos ya están empleados en talleres de toda la región. Es gratificante ver sus éxitos, respondió Roberto sinceramente. Patricia asintió. Por eso quiero proponerte algo más ambicioso. Quiero que te conviertas en mi socio. 30% de participación en Grupo Automotriz Ramírez. Serías el director general de operaciones técnicas, supervisando todos los talleres y el centro de capacitación. Tu voz sería igual de importante que la mía en las decisiones de la empresa. Roberto quedó atónito. Patricia, yo no sé qué decir. Es una oferta increíblemente generosa. Patricia sonrió. No es generosidad, Roberto, es reconocimiento de valor. Has demostrado durante estos 2 años que tienes no solo las habilidades técnicas, sino también la visión de negocios, el liderazgo y la integridad que necesito en un socio. Y más allá de eso, te has convertido en familia. Sofía te adora. Yo confío en ti completamente. ¿Qué mejor base para una sociedad? Roberto miró a Sofía, que había dejado de jugar, y los miraba expectante. ¿Qué opinas tú, pequeña? ¿Crees que debería aceptar? Sofía se acercó y lo abrazó. Di que sí, tío Roberto. Así podremos verte todos los días y mamá no estará tan estresada con tanto trabajo. Los 3 rieron. Roberto extendió su mano hacia Patricia. Entonces acepto. Y prometo que nunca olvidaré de dónde vine ni quién me dio la oportunidad que cambió mi vida. 5 años después de rescatar a Sofía del intento de secuestro, Roberto Méndez estaba en la inauguración del 5º taller de Grupo Automotriz Ramírez, ahora expandido bajo su codirección. Había 32 estudiantes graduándose ese día del centro de capacitación, listos para comenzar sus carreras en la industria automotriz. Entre ellos estaba un joven de 22 años llamado Carlos, quien había estado viviendo en las calles cuando Roberto lo encontró durmiendo en el callejón detrás del taller principal. Roberto le había ofrecido exactamente la misma oportunidad que Patricia le había ofrecido a él, una evaluación basada en mérito, capacitación rigurosa y la oportunidad de demostrar su valor. Carlos se había convertido en uno de los mejores estudiantes del programa, especializándose en sistemas eléctricos automotrices. Durante la ceremonia de graduación, Roberto tomó el micrófono para dirigirse a los graduados. Ustedes representan algo más grande que simples mecánicos certificados. Representan segundas oportunidades aprovechadas, potencial reconocido, dignidad restaurada
y un ciclo virtuoso de aprendizaje y enseñanza que continúa creciendo. Algunos de ustedes vinieron de circunstancias muy difíciles. Otros tuvieron caminos más fáciles, pero todos están aquí por mérito, porque trabajaron duro y porque nunca perdieron la esperanza. Yo estuve donde algunos de ustedes estuvieron, continuó Roberto, sin techo, sin futuro aparente, sintiendo que el mundo me había descartado. Pero aprendí que un solo acto de integridad, un solo momento de hacer lo correcto sin buscar recompensa, puede abrir puertas que jamás imaginaste. Más importante aún, aprendí que cuando recibes ayuda, tu responsabilidad es ayudar a otros a su vez. Ese es el verdadero significado del éxito. No solo lo que logras para ti mismo, sino cuántas manos extiendes para ayudar a otros a subir. Después de la ceremonia, Roberto estaba conversando con graduados y sus familias cuando sintió una mano en su hombro. Se volvió para encontrar a un hombre de aspecto profesional de unos 60 años, impecablemente vestido. ¿Roberto Méndez?, preguntó el hombre. Sí, soy yo, respondió Roberto con curiosidad. El hombre extendió su mano. Mi nombre es Fernando Ochoa. Soy el director de la Cámara Nacional de la Industria Automotriz, Región Occidente. He estado siguiendo su trabajo en el centro de capacitación. Su modelo de combinar excelencia técnica con responsabilidad social es exactamente lo que nuestra industria necesita. Me gustaría invitarlo a presentar su programa en nuestra conferencia nacional el próximo mes. Roberto aceptó la invitación, emocionado por la oportunidad de compartir su experiencia en una plataforma más amplia. Un mes después, estaba frente a 400 empresarios, educadores y líderes de la industria automotriz en el Centro de Convenciones de la Ciudad de México, contando su historia completa por primera vez en público. Desde sus días en las calles hasta su rescate de Sofía, la oportunidad que Patricia le había dado, su transformación personal y profesional y su compromiso actual de replicar ese ciclo de oportunidad con otros. El discurso fue recibido con una ovación de pie de 5 minutos. Después de la presentación, Roberto fue abordado por docenas de empresarios interesados en replicar el modelo del centro de capacitación en sus propias regiones. 3 cadenas importantes de talleres automotrices firmaron acuerdos para enviar estudiantes al programa y contratar graduados. La historia de Roberto se volvió viral en redes sociales, no como un cuento sensacionalista, sino como un ejemplo inspirador de cómo el carácter, la integridad y la disposición a ayudar a otros puede transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Sofía, ahora de 15 años y con aspiraciones de convertirse en ingeniera automotriz, escribió un ensayo para su clase de literatura sobre la persona más influyente en su vida. Eligió a Roberto. En el ensayo, describió cómo un extraño sin hogar había arriesgado todo para protegerla de un secuestrador, sin pedir nada a cambio. Cómo ese acto de valentía desinteresada había cambiado el curso de múltiples vidas, la suya, la de su madre, la de Roberto, y eventualmente las de cientos de estudiantes que pasaron por el programa de capacitación. El ensayo terminaba con una reflexión profunda. Tío Roberto me enseñó que el verdadero heroísmo no está en tener superpoderes o en ser perfecto. Está en hacer lo correcto cuando es difícil, en mantener tu dignidad cuando el mundo te ha quitado todo, y en usar tus bendiciones para bendecir a otros. Mi vida fue salvada 2 veces ese día en Chapultepec. Primero físicamente cuando él me rescató del secuestrador, y después espiritualmente cuando me enseñó que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que hace con lo que tiene. El ensayo ganó el primer lugar en un concurso nacional de escritura y fue publicado en varios periódicos. La historia de Roberto alcanzó incluso mayor difusión.
Una editorial le propuso escribir un libro sobre su experiencia y el modelo del centro de capacitación. Roberto aceptó, viendo la oportunidad de inspirar y educar a una audiencia aún más amplia. El libro, titulado Desde las calles hasta el taller, una historia de dignidad, oportunidad y propósito, fue publicado un año después y se convirtió en un bestseller en la categoría de superación personal y desarrollo profesional. Las regalías del libro fueron destinadas en su totalidad a crear un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos interesados en carreras técnicas. El Fondo Roberto Méndez eventualmente patrocinó la educación de más de 200 estudiantes en diversas disciplinas técnicas. 10 años después del día que cambió su vida, Roberto Méndez estaba sentado en un evento de reconocimiento organizado por el gobierno del estado de Jalisco. Estaba recibiendo el Premio al Mérito Empresarial y Social por su contribución a la educación técnica y la reinserción social a través del modelo de capacitación que había desarrollado. Patricia estaba en la audiencia con Sofía, ahora una joven de 18 años, recién aceptada en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNAM. Mientras Roberto subía al escenario para recibir su reconocimiento, Patricia le susurró a Sofía: ¿Sabes? Ese día hace 10 años, cuando tu tío Roberto te rescató, yo pensé que le estaba dando una oportunidad a él. Pero con los años he entendido que en realidad fue él quien nos dio una oportunidad a nosotras. La oportunidad de ser parte de algo más grande que nosotras mismas, de contribuir al cambio que tanto necesitamos ver en el mundo. En su discurso de aceptación, Roberto habló sobre el poder transformador de creer en el potencial humano, sin importar las circunstancias externas. Hace 10 años yo era invisible para la sociedad, un mecánico sin hogar, sin futuro aparente, sin valor en los ojos de muchos. Pero una niña en peligro necesitó ayuda, y yo respondí sin pensar en las consecuencias. Ese acto simple y desinteresado desencadenó una cadena de eventos que no solo transformó mi vida, sino que eventualmente tocó las vidas de cientos, quizás miles de personas. Hoy quiero decirles a todos los jóvenes que están luchando, a todos los que sienten que el mundo los ha olvidado, que su situación actual no define su potencial futuro. Mantengan su integridad incluso cuando sea difícil. Hagan lo correcto incluso cuando nadie los esté viendo. Ayuden a otros incluso cuando ustedes mismos necesiten ayuda. Porque esos actos de carácter son las semillas que eventualmente florecerán en oportunidades que ni siquiera pueden imaginar ahora. Después del evento, mientras Roberto, Patricia y Sofía cenaban juntos celebrando, Sofía levantó su copa de refresco en un brindis. Por el tío Roberto, quien me salvó la vida y luego me enseñó cómo vivirla con propósito y dignidad. Patricia levantó su copa. Por Roberto, mi socio, mi amigo y el hermano que nunca tuve. Gracias por demostrarme que el verdadero valor de una persona se mide en sus acciones, no en su cuenta bancaria. Roberto levantó su copa, con los ojos brillando por las lágrimas de gratitud que había aprendido a no contener. Por ustedes dos, quienes me dieron no solo una segunda oportunidad, sino también una familia. Y por todos aquellos que vendrán después, quienes recibirán las mismas oportunidades que yo recibí, porque esa es nuestra responsabilidad. Pagar hacia adelante lo que nos fue dado con tanta generosidad. Mientras brindaban, Roberto reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido en la última década. De mecánico sin hogar a empresario respetado, de persona invisible a modelo a seguir, de receptor de ayuda a proveedor de oportunidades. Pero más que todas las recompensas materiales y reconocimientos profesionales, lo que más valoraba era algo mucho más profundo: la familia que había encontrado en Patricia y Sofía,
el propósito que había descubierto en educar y elevar a otros, y la confirmación diaria de que mantener la integridad y hacer lo correcto, incluso en los momentos más oscuros, eventualmente lleva a lugares de luz que uno nunca podría haber imaginado. Aquella niña asustada que había rescatado en la avenida Chapultepec se había convertido en su sobrina del corazón, su inspiración constante y su recordatorio viviente de que un solo momento de valentía desinteresada puede cambiar no solo dos vidas, sino crear ondas que se expanden infinitamente, tocando y transformando a todos los que encuentran en su camino. Y mientras Roberto miraba su reflejo en la ventana del restaurante esa noche, ya no veía al hombre derrotado y sin esperanza que alguna vez fue. Veía a un hombre completo, con propósito, rodeado de amor, comprometido con hacer del mundo un lugar mejor, un estudiante capacitado a la vez. Su historia era un testimonio viviente de que el carácter trasciende las circunstancias, que la bondad genera bondad y que las oportunidades merecidas y bien aprovechadas pueden transformar no solo vidas individuales, sino el tejido mismo de la sociedad. Si llegaste hasta aquí, en esta historia inspiradora, por favor apóyanos con tu suscripción y tu like. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de superación que publicamos semanalmente. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que siempre hay esperanza, sin importar cuán oscuro parezca el momento actual. Déjanos en los comentarios qué parte de la historia te impactó más. Nos vemos en la próxima historia.